El vapor del café de olla llenaba mi pequeña cocina, un aroma a canela y piloncillo que durante años había sido la única constante en mi vida. Afuera, el caos de la Ciudad de México comenzaba a despertar, pero dentro de las 4 paredes de mi departamento en la colonia Portales, el tiempo parecía moverse a mi ritmo, lento y cargado de recuerdos. Hoy era el día en que mi hijo, mi Mateo, se casaba. Mi único hijo, el motor de mi existencia, el arquitecto de cada una de mis arrugas y también de cada uno de mis orgullos. Mi vestido colgaba de la puerta del ropero, una pieza sencilla de lino color azul lavanda que yo misma había cosido. Me tomó semanas terminarlo, trabajando bajo la luz amarillenta de una lámpara hasta que mis ojos ardían, pero cada puntada había sido un acto de amor. No era un vestido de diseñador, de esos que seguramente llenarían el salón de fiestas en la hacienda, pero era mío, era digno, y llevaba impregnado el olor a naftalina y a esperanza que definía mi hogar. Miré mis manos, ásperas y con las uñas cortas, manchadas permanentemente por años de limpiar casas ajenas, de fregar suelos de mármol en Polanco y lavar ropa que costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Esas manos habían cambiado pañales, curado heridas, aplaudido en cada festival escolar y, sobre todo, habían trabajado sin descanso para que Mateo tuviera la vida que yo nunca pude ni soñar. 14 años. 14 años desde que Ricardo, su padre, se fue. No se fue como los hombres de las películas, con una maleta y una despedida dramática. Se esfumó, como el humo, dejando tras de sí una montaña de deudas y un silencio tan pesado que a veces sentía que me asfixiaba. Mateo tenía solo 6 años. Recuerdo su carita confundida preguntando, ¿Papi va a volver para mi cumpleaños? Y yo, tragándome las lágrimas, le decía que su papá había tenido que hacer un viaje muy largo por trabajo, uno de esos viajes de los que a veces no se puede volver pronto. Mentí para protegerlo, para que no creciera con el veneno del abandono en sus venas. Creí que era lo correcto. Construí para él una versión idealizada de un padre ausente pero honorable, mientras yo me convertía en madre y padre, en proveedora y protectora, en la villana que decía no a los juguetes caros para poder pagar la colegiatura. Los primeros años fueron un infierno helado. Conseguí un segundo trabajo limpiando oficinas por la noche. Dormía 3, a veces 4 horas. Mi cuerpo era una máquina que funcionaba a base de café barato, y la imagen de Mateo durmiendo plácidamente en su cama. Juré que él nunca sabría lo que era tener hambre. Juré que él iría a la universidad. Juré que rompería el ciclo de pobreza que a mí me había mantenido encadenada. Y lo cumplí. Cada peso que ganaba llevaba su nombre. Cada sacrificio era una inversión en su futuro. Vendí las pocas joyas que me había dejado mi madre. Empeñé mi anillo de bodas y aprendí a vivir con lo mínimo, encontrando alegría en sus logros, en sus 10 de calificación, en su diploma de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria. Cuando entró a la universidad, en una de las instituciones privadas más prestigiosas del país, gracias a una beca parcial y a mis ahorros de toda la vida, sentí que todo había valido la pena. Lloré en silencio en mi cocina el día que me lo contó, un llanto de alivio y de orgullo tan profundo que me dolió el pecho. Él era mi obra maestra. Fue allí donde conoció a Sofía. La primera vez que Mateo me habló de ella, sus ojos brillaban de una forma que nunca había visto. Mamá, es increíble. Es inteligente, es hermosa. Su familia, son gente importante. Mi corazón sintió una punzada de alegría y, a la vez, una sombra de miedo. Importante. Esa palabra resonó en mi cabeza. Nosotros nunca habíamos sido importantes. Éramos trabajadores, honrados, pero invisibles para el mundo en el que Sofía había nacido. Sofía venía de una familia adinerada de Las Lomas. Su padre era un reconocido arquitecto y su madre, una mujer de sociedad que aparecía en las revistas de sociales. Cuando Mateo la trajo a casa por primera vez, hice un esfuerzo sobrehumano para que nuestro pequeño departamento luciera lo mejor posible. Cociné su platillo favorito, mole con pollo, una receta de mi abuela que llevaba 3 días de preparación. Sofía sonrió, educada, pero apenas probó la comida. «Estoy a dieta», dijo con una vocecita suave. Miraba todo con una curiosidad que se sentía más como una inspección. Mis muebles viejos pero impecables. Las fotos de Mateo en cada etapa de su vida que abarrotaban la repisa. Mi máquina de coser en un rincón. A medida que su relación se hacía más seria, la distancia entre mi hijo y yo comenzó a crecer, lenta pero inexorablemente. Las visitas se hicieron más cortas, las llamadas más esporádicas. «Estoy muy ocupado con la universidad, mamá. Tengo un evento con la familia de Sofía». Las excusas eran siempre válidas, pero el patrón era innegable. Mateo estaba siendo absorbido por un mundo nuevo, un universo de lujos y apariencias donde su origen humilde era una mancha que debía ocultar.
Empezó a vestirse diferente, a hablar diferente, incluso a reírse diferente. Se estaba puliendo, despojándose de las capas de la colonia Portales para encajar en el brillo de las lomas. Y yo, su madre, la que le había dado todo, parecía ser la capa más áspera y vergonzosa de todas. El golpe más duro llegó hace un par de meses. Cuando vinieron a darme la noticia de la boda, la alegría que debí sentir fue eclipsada por el terror. La boda sería en la hacienda de San Gaspar, un lugar de ensueño a las afueras de la ciudad. Obviamente, los padres de Sofía corrían con todos los gastos. Mientras Mateo hablaba de los arreglos florales y la orquesta, yo solo podía pensar en el abismo que nos separaba. Fue entonces cuando Sofía, con esa dulzura artificial que la caracterizaba, se fijó en el vestido que yo estaba empezando a coser para la ocasión. «Oh, Elena, ¿eso es para la boda?» «Es pintoresco». La palabra se quedó flotando en el aire, cargada de veneno. Mateo y yo pensamos que sería un lindo detalle comprarte un vestido. Hay una boutique increíble en Polanco. Podrías elegir algo, más acorde a la celebración. Miré a mi hijo, esperando que la defendiera, que dijera que cualquier cosa que su madre usara estaría perfecta, pero él desvió la mirada, encogiéndose de hombros. «Mamá, Sofía tiene razón. Es un evento muy importante. Queremos que te veas increíble». La humillación me quemó la garganta. No se trataba del vestido. Se trataba de mí. Yo no era acorde a la celebración. Mi esencia, mi historia, mi sacrificio, todo lo que yo era, les avergonzaba. Con una dignidad que saqué del fondo de mi alma herida, me negué. «Les agradezco mucho el detalle, pero usaré el vestido que estoy haciendo. Tiene un valor sentimental para mí». La sonrisa de Sofía se tensó. Mateo suspiró, frustrado, como si yo fuera una niña terca. Ahora, mientras me daba los últimos toques frente al espejo empañado del baño, ese recuerdo volvía a mí. El reflejo me devolvía a una mujer de 50 y tantos años, con el cabello recogido en un chongo sencillo y las líneas de expresión que contaban la historia de una vida de lucha. No era la madre elegante que Sofía hubiera deseado para su suegra. Era Elena, la que limpiaba casas, la que cosía de noche, la que había renunciado a todo por su hijo. Y hoy, por primera vez, me pregunté si él todavía era capaz de verme. El viaje a la hacienda fue largo y complicado. Tuve que tomar el metro, luego un camión y finalmente un taxi que me costó una fortuna. El taxista, un hombre amable, me preguntó si trabajaba en el evento. «No», respondí con un nudo en el estómago. «Soy la madre del novio». El hombre me miró por el retrovisor, sorprendido, y no dijo más. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Cuando el taxi finalmente cruzó los imponentes portones de la hacienda, sentí que entraba a otro planeta. Jardines perfectamente cuidados, fuentes de cantera, muros de piedra cubiertos de bugambilias. Era un lujo ostentoso, casi violento en su perfección. Me sentía como una pieza fuera de lugar, un error en un cuadro carísimo. Bajé del taxi, alicé mi vestido y apreté mi modesto bolso contra mi pecho. Con cada paso que daba por el camino empedrado, el sonido de la música clásica y las risas refinadas se hacía más fuerte. Vi a los invitados, hombres con trajes impecables y mujeres con vestidos que parecían joyas. Sentí cientos de miradas sobre mí, miradas que me analizaban, me juzgaban, me descartaban. Finalmente, llegué al jardín donde se celebraría la ceremonia, y lo vi. Mi Mateo. Estaba de pie en el altar, bajo un arco de flores blancas, enfundado en un traje oscuro que le sentaba a la perfección. Se veía guapo, exitoso, un hombre hecho y derecho, pero su rostro me resultaba extrañamente lejano. Reía con su suegro, un hombre de cabello plateado y aire de superioridad. No me vio llegar. En ese momento, rodeada de una opulencia que me era ajena y observando al hijo por el que había sacrificado mi vida, un frío devastador se instaló en mi corazón. Era el hombre que yo había creado, pero ya no me pertenecía. Y tenía el terrible presentimiento de que ese día, el día que debía ser el más feliz de su vida, se convertiría en el más doloroso de la mía. La ceremonia comenzó, y yo me senté en la última fila de sillas blancas dispuestas sobre el césped. Elegí ese lugar a propósito, como un animal herido que busca instintivamente la sombra para lamer sus heridas en privado. Desde allí, era una espectadora anónima, una extraña más. El lado de la novia estaba lleno de gente elegante y risueña. El mío estaba vacío. Era un desierto de una sola persona, un testimonio silencioso y brutal de la vida que habíamos dejado atrás. Observé a Mateo en el altar. Vi cómo sus manos, las mismas que yo había sostenido para que aprendiera a caminar, temblaban ligeramente al tomar las de Sofía. Escuché los votos que pronunciaba, palabras sobre un amor eterno y un futuro compartido que sonaban ensayadas, pulcras,
como el guión de una obra de teatro en la que yo no tenía papel. El sacerdote habló de la unión sagrada, del respeto y el honor. Cada palabra era una pequeña aguja clavándose en mi piel. ¿Qué sabía mi hijo del honor, del sacrificio? Para él, el amor era ese sentimiento nuevo y brillante que compartía con su esposa bajo un arco de flores. Para mí, el amor había sido el sabor a metal del cansancio. Las noches en vela, el hambre voluntaria. Cuando llegó el momento del lazo, esa tradición tan nuestra que simboliza la unión inquebrantable, fueron los padres de Sofía quienes lo colocaron sobre los hombros de la pareja. Una soga de cristales y seda que parecía más una joya que un símbolo de fe. Sentí un vacío en el pecho. Tradicionalmente, son los padrinos o los padres más cercanos quienes tienen ese honor. Me habían borrado hasta de los rituales. Cuando intercambiaron las arras, esas 13 monedas de oro que representan la prosperidad, vi a Sofía sonreírle a Mateo con una seguridad deslumbrante. Ella le ofrecía un mundo de abundancia, un futuro sin carencias. Yo solo le había podido ofrecer una vida de lucha, la promesa de que, si se esforzaba, tal vez un día podría salir del hoyo en el que su padre nos había metido. En un momento, mientras el fotógrafo se movía a su alrededor, los ojos de Mateo se cruzaron con los míos por una fracción de segundo. No hubo un destello de culpa, ni una súplica silenciosa de comprensión. Fue una mirada rápida, casi burocrática, un simple registro de mi presencia antes de volver a centrarse en su radiante novia. En ese instante lo comprendí. Yo ya no era su madre. Era una obligación, un cabo suelto de su pasado que tenía que estar presente por mera formalidad, como un documento que se archiva por si acaso. Terminada la ceremonia, los aplausos resonaron y los novios caminaron por el pasillo entre una lluvia de pétalos de rosas blancas. Pasaron a mi lado. Sofía ni siquiera me miró. Mateo me dedicó una sonrisa tensa y forzada, un gesto que no le llegó a los ojos, y siguió su camino hacia su nueva vida. Me quedé allí, sentada, mientras todos se levantaban para dirigirse a los jardines para el cóctel. Me sentía pesada, anclada a la silla por el peso de una decepción tan profunda que era física. Finalmente, me obligué a levantarme y caminar hacia la multitud. Me movía entre los grupos de invitados como un fantasma. Sus conversaciones eran un murmullo ajeno, un idioma que no entendía, lleno de referencias a viajes a Vail, cenas en restaurantes de lujo y problemas triviales sobre la decoración de sus casas de fin de semana. Yo me aferraba a mi bolso como si fuera un salvavidas, con el vestido que tanto me había costado coser sintiéndose de pronto como un disfraz barato. Un mesero con una bandeja de plata me ofreció un canapé. Era algo con salmón y una crema extraña. Lo acepté por no hacer un desaire, pero al llevármelo a la boca, el sabor me resultó artificial, insípido. Era comida para gente que nunca había conocido el hambre real. Mientras buscaba un rincón discreto para esconderme, una voz sedosa me detuvo. «Elena, qué gusto que haya podido venir». Era Beatriz, la madre de Sofía. Se materializó frente a mí, perfecta en su vestido de diseñador color champán, con una sonrisa que era una obra de ingeniería, diseñada para agradar sin sentir absolutamente nada. Sus ojos me escanearon de pies a cabeza, deteniéndose una fracción de segundo de más en mi vestido. «¿Qué vestido tan particular?» «Se nota que es una pieza con historia», dijo, y la palabra historia sonó como si quisiera decir viejo. «Lo hice yo misma», respondí en voz baja, la única verdad que podía ofrecer. «¡Qué talento!», exclamó con una sorpresa exagerada. «Mateo nos ha contado que usted es una mujer muy luchadora, siempre trabajando. Es admirable». Cada palabra era un golpe envuelto en seda. Me estaba encasillando, reduciéndome a la humilde trabajadora, la anécdota de superación de su yerno. Y dígame, ¿a qué se dedica actualmente? Con Mateo ya tan exitoso, imagino que por fin podrá descansar. La pregunta era una trampa. Sabía perfectamente bien que yo seguía limpiando casas. Mateo se lo había confesado en un momento de debilidad, y ahora ella lo usaba como un arma. «Sigo trabajando», contesté con dignidad, sin darle los detalles que claramente anhelaba para poder compartirlos con sus amigas. «El trabajo mantiene el espíritu activo». Beatriz asintió, su sonrisa nunca flaqueó. «Por supuesto. Una mentalidad muy admirable». Y con eso se disculpó y se deslizó hacia un grupo más importante, dejándome sola con el sabor amargo de su condescendencia. Busqué a Mateo con la mirada. Lo vi a unos metros, riendo con un grupo de hombres mayores, claramente socios de su suegro. Vio la interacción con su suegra, vio cómo ella me dejaba allí, aislada, y no hizo nada. Apartó la vista, tomó una copa de champán de una bandeja y se sumergió aún más en su nuevo mundo. El sol comenzó a bajar y las luces de la hacienda se encendieron,
creando una atmósfera mágica que para mí se sentía fúnebre. Un organizador anunció que podíamos pasar al salón para la cena. Mi corazón latía con fuerza. Quizás allí, en la mesa, podría tener un momento con mi hijo. Quizás todo había sido un malentendido. Frente a la entrada del majestuoso salón, había un gran tablero con la distribución de las mesas. Busqué mi nombre, Elena Rodríguez. Mis ojos recorrieron la lista 1, 2, 3 veces. No lo encontraba en la mesa principal, la número 1, donde se sentarían los novios y sus padres. Tampoco en la 2 o la 3, reservadas para los familiares más cercanos. Seguí buscando, el pánico empezando a burbujear en mi pecho, hasta que finalmente lo encontré. Mesa 23. Miré el mapa del salón. La mesa 23 estaba en el rincón más alejado, pegada a la puerta de vaivén que llevaba a la cocina. El lugar donde sientas a los compromisos, a la gente que no sabes dónde poner, a los invisibles. A mi lado estarían sentados un primo lejano de Beatriz y un empleado de bajo rango del despacho del señor de la Fuente. Me habían escondido. Deliberadamente, cruelmente, me habían relegado al último rincón del festejo, como a un mueble viejo y vergonzoso. Caminé hacia mi mesa con las piernas temblando. El salón era espectacular, con candelabros de cristal y arreglos florales que llegaban hasta el techo. Pero yo solo veía la distancia, los metros y metros de mármol que me separaban de mi hijo. Me senté y mis compañeros de mesa, una pareja joven y tímida, apenas me saludaron. El ruido de los platos y las órdenes de los meseros saliendo de la cocina era constante. La cena fue una tortura. No probé bocado. Luego vinieron los discursos. El padre de Sofía habló largamente, elogiando a su hija y dando la bienvenida a Mateo a su prestigiosa familia. Después fue el turno de mi hijo. Se puso de pie, radiante y seguro de sí mismo. Mi corazón, ese tonto e incansable músculo, albergó una última y estúpida chispa de esperanza. Quizás ahora. Quizás me dedicaría una palabra. Buenas noches a todos, comenzó Mateo, su voz resonando en el salón. Quiero agradecerles por acompañarnos en el día más feliz de nuestras vidas. Habló de Sofía, de cómo iluminaba su mundo. Agradeció a sus amigos, y entonces se giró hacia la mesa principal. Pero sobre todo, dijo, y su voz se cargó de una emoción que me pareció obscena. Quiero agradecer a mis nuevos padres, Beatriz y Ricardo. Desde el primer día me abrieron las puertas de su casa y de su corazón. Me han tratado como al hijo que nunca tuvieron. Su generosidad, su guía y su apoyo han sido un regalo invaluable. Gracias por darme a Sofía y por aceptarme en su increíble familia. Les prometo que haré a su hija feliz y que honraré el apellido de la Fuente por el resto de mi vida. El salón estalló en aplausos. Sofía lo besó, con lágrimas en los ojos. Beatriz se secó una lágrima inexistente con un pañuelo de seda. Y yo dejé de respirar. No dijo mi nombre, ni una sola mención, ni una mirada. 14 años de sacrificio, de manos agrietadas, de noches sin dormir, de mi juventud entera entregada a su futuro, borrados, aniquilados en un discurso de 5 minutos frente a 300 personas. No existía. La mujer que le dio la vida, que le enseñó a leer, que trabajó hasta el agotamiento para pagar la universidad donde conoció a su flamante esposa. Simplemente no existía. El flash del fotógrafo me cegó por un momento. El aplauso de los invitados era un rugido en mis oídos. El dolor era tan intenso, tan agudo, que se volvió físico. Sentí una náusea violenta. El mundo a mi alrededor se distorsionó. Las luces de los candelabros se convirtieron en manchas borrosas. La humillación era total, absoluta. No fue un simple olvido, fue una declaración. No pude más. El aire del salón se volvió irrespirable. Con un movimiento lento, casi robótico, aparté la silla. El ruido que hizo al raspar el suelo pareció un trueno en medio del bullicio. Algunas cabezas se giraron. Mis compañeros de mesa me miraron con una mezcla de curiosidad y lástima. Me puse de pie. Mi cuerpo entero temblaba, pero mi columna vertebral se sentía de acero. Comencé a caminar, no hacia la salida discreta junto a la cocina, sino a través del salón, por el pasillo central, directamente hacia la mesa principal. Con cada paso, el ruido parecía disminuir, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Pasé junto a mesas llenas de rostros desconocidos que me miraban fijamente. Mantuve la cabeza en alto, mis ojos fijos en mi hijo. Cuando pasé junto a su mesa, nuestras miradas se encontraron de nuevo. Ahora en sus ojos no había indiferencia, sino pánico. Vio que algo se había roto dentro de mí. Sofía me lanzó una mirada de puro desprecio, molesta por la interrupción de su momento perfecto. Beatriz me observó con una fría satisfacción, como si hubiera ganado una batalla que yo ni siquiera sabía que estábamos librando. No dije nada. No grité, no lloré. Simplemente seguí caminando.
Pasé de largo su mesa y me dirigí hacia las enormes puertas de madera del salón. Al empujarlas, el aire fresco de la noche me golpeó la cara. El silencio del jardín fue un bálsamo. Detrás de mí, la música de la fiesta comenzó a sonar de nuevo, un intento desesperado por restaurar la normalidad. Pero para mí ya nada volvería a ser normal. Apoyada contra el frío muro de piedra de la hacienda, bajo un cielo lleno de estrellas indiferentes, el dolor dio paso a una claridad helada. Durante 14 años había construido mi vida sobre una mentira piadosa para protegerlo, y él había usado esa protección para construir un pedestal desde el cual pudiera despreciarme mejor. En ese momento tomé una decisión. La mentira se había acabado. Él iba a conocer la verdad. Toda la verdad, de acuerdo. La historia se vuelve más intensa a partir de este momento. La verdad está a punto de salir a la luz. Aquí tienes el tercer capítulo. Salí de la hacienda sin mirar atrás. No esperé a que nadie viniera a buscarme, a preguntarme si estaba bien. Sabía que no lo harían. Para ellos, mi partida sería un alivio, la solución a un problema incómodo. Caminé por el largo sendero empedrado, mis sencillos zapatos de tacón bajo luchando contra las irregularidades del suelo. El aire fresco de la noche, que antes me había parecido un bálsamo, ahora se sentía gélido, cortante. Cada ráfaga de viento parecía susurrarme al oído la misma palabra, sola. Conseguí que el vigilante de la entrada me llamara un taxi. El viaje de vuelta a la ciudad fue un borrón silencioso. Miraba las luces pasar a través de la ventanilla, luces de hogares donde quizás otras madres celebraban, donde el amor no era una moneda de cambio ni una fuente de vergüenza. Cuando llegué a mi edificio, las piernas me flaqueaban. Subir los 3 pisos hasta mi departamento se sintió como escalar una montaña. Al entrar en casa, el olor a café y canela, que por la mañana me había reconfortado, ahora me pareció el aroma de la soledad. Todo estaba exactamente como lo había dejado, un pequeño museo de una vida dedicada a alguien que ya no me reconocía. Me quité el vestido azul lavanda, la prenda que había cosido con tanto amor y que se había convertido en el estandarte de mi humillación. Lo doblé con cuidado, no por aprecio, sino por una costumbre arraigada de cuidar lo poco que tenía, y lo guardé en el fondo del ropero. No lloré. Las lágrimas se habían secado en la hacienda, reemplazadas por una resolución fría y dura como el acero. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde Mateo había hecho sus tareas durante años, donde le había servido miles de platos de comida caliente. Abrí el cajón de la parte inferior de la alacena, un lugar donde guardaba los papeles importantes, los recibos viejos y los recuerdos que dolía demasiado tener a la vista. Mis dedos temblorosos buscaron entre los sobres amarillentos hasta que encontraron lo que buscaba. Una pequeña caja de metal oxidada. Dentro, protegida por una bolsa de plástico, había una pila de cartas atadas con un listón descolorido. Eran las cartas de Ricardo, su padre. Cartas que nunca le envié, cartas que él nunca escribió. Eran mis propias creaciones, escritas a lo largo de los años en momentos de desesperación, para mantener viva en la mente de un niño la imagen de un padre heroico. Tu papá nos manda dinero desde Estados Unidos, le decía cuando lograba juntar lo suficiente para un par de zapatos nuevos. Tu papá dice que está muy orgulloso de tus calificaciones, inventaba, leyendo una de mis propias cartas falsas con la voz quebrada por una emoción que no era del todo mentira. Junto a las cartas, había algo más, un sobre grueso con un sello oficial. Era el último vestigio del verdadero Ricardo, una orden de aprehensión por fraude y abandono de familia. Nunca desapareció para buscar un trabajo mejor. Huyó. Se escapó como una rata, dejando tras de sí un desastre financiero y a su esposa e hijo a merced de los acreedores. Durante meses, después de su partida, tuve que lidiar con hombres amenazantes que golpeaban mi puerta a todas horas. Vendí todo lo de valor, trabajé día y noche y finalmente logré pagar hasta el último centavo de la deuda que él había dejado. Lo hice en silencio, para que Mateo nunca supiera que el padre que idealizaba era, en realidad, un cobarde y un criminal. Sostuve esos papeles en mis manos, el peso de 14 años de mentiras. ¿Por qué lo hice? Para protegerlo. Para que creciera sin vergüenza, sin el estigma de ser el hijo de un estafador. Quería que tuviera una base sólida, aunque fuera una construida sobre una mentira. Creí que le estaba dando una ventaja, un escudo contra la crueldad del mundo, pero ahora veía mi error. Al protegerlo de su pasado, lo había dejado vulnerable a un tipo de crueldad mucho peor, la del esnobismo, la de la ambición que pisotea el amor y la gratitud. Mi mentira no lo había hecho más fuerte, lo había hecho arrogante. Le había permitido creer que su éxito era únicamente suyo, y no el resultado del sacrificio incalculable de otra persona. El sonido de mi teléfono vibrando sobre la mesa me sobresaltó. Era él,
El nombre Mateo brillaba en la pantalla. Lo dejé sonar. 1, 2, 3 veces. A la cuarta contesté. «¿Mamá? ¿Dónde estás?» «La gente está preguntando por ti», dijo, su voz con un tono de irritación mal disimulada. No había preocupación, solo molestia por el protocolo social roto. «Estoy en casa, Mateo», respondí. Mi voz sonaba extrañamente calmada. Hubo un silencio al otro lado. «¿En casa? ¿Por qué te fuiste así? ¿Pasó algo?» «Sí, Mateo, pasó algo. Pasó que me di cuenta de que mi hijo se avergüenza de mí». Otro silencio, esta vez más largo, más tenso. «Mamá, no empieces con tus dramas, por favor. Hoy es el día de mi boda. ¿No puedes estar feliz por mí y ya?» La palabra dramas fue la última gota. La calma se quebró. ¿Dramas? ¿Te parece un drama que tu madre, la única persona que ha estado a tu lado toda tu vida, ni siquiera fuera mencionada en tu discurso? ¿Que fuera sentada junto a la cocina como una invitada de tercera? ¿Que tu esposa y tu suegra me humillaran por mi ropa, por mi trabajo, por ser quien soy? «Estás exagerando», dijo él a la defensiva. Agradecí a los padres de Sofía porque ellos pagaron por todo esto. Fue un gesto de cortesía. ¿Y mis 14 años, Mateo? ¿Esos no cuentan? Los años que trabajé doble turno hasta que se me rompían los huesos. Los años que no me compré ni un trapo nuevo para poder pagar tu colegiatura. Los años que te mentí para que no sufrieras. ¿Eso no merecía ni una sola palabra? ¿Mentirme? ¿De qué estás hablando ahora?» Su voz cambió. La irritación dio paso a la confusión. «Necesito que vengas a la casa, Mateo. Ahora mismo». «No puedo, mamá. Estoy en mi boda». «Puedes y lo harás», dije con una firmeza que nunca antes había usado con él. «Hay algo que debí contarte hace mucho tiempo. Algo sobre tu padre. Si no vienes, te juro por lo más sagrado que voy a regresar a esa hacienda y lo voy a contar delante de todos tus importantes invitados». La amenaza quedó suspendida en el aire, cruda y terrible. Sabía que estaba jugando mi última carta. Sabía que estaba cruzando una línea de la que no habría retorno. Pero él y su nueva familia me habían acorralado. Me habían despojado de mi dignidad. La verdad era lo único que me quedaba. Escuché su respiración agitada al otro lado. Podía imaginarlo mirando a su alrededor. A su fiesta perfecta. A su esposa perfecta. A su futuro perfecto. Todo de repente en peligro por una llamada de su madre. La del pasado vergonzoso. «Voy para allá», dijo finalmente. Su voz era un susurro helado. «Pero más te vale que esto sea importante, mamá». «Más te vale». Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, el corazón martillándome contra las costillas. No sentía triunfo, solo una tristeza infinita. Había llegado a esto, amenazar a mi propio hijo en el día de su boda para obligarlo a escucharme. Puse la caja de metal sobre la mesa, junto con el sobre de la orden de aprehensión, la evidencia de mi engaño y el testamento de su verdadero origen. La fiesta de Mateo había terminado. La vida que él creía conocer estaba a punto de derrumbarse, y yo, su madre, iba a ser la que empuñara el martillo. El tiempo de espera fue una agonía. Cada crujido del viejo edificio, cada sirena lejana en las calles de la ciudad, hacía que mi corazón diera un vuelco. Me senté a la mesa de la cocina, rígida, con la caja de metal y el sobre amarillento dispuestos frente a mí, como si fueran las armas de una batalla final. No sabía qué esperar. ¿Gritos? ¿Negación? ¿Quizás una furia tan grande que terminaría de romper el frágil hilo que aún nos unía? Casi una hora después, escuché el sonido de una llave en la cerradura, seguido por el portazo que anunció su llegada. Mateo entró en la cocina como un torbellino de furia contenida. Todavía llevaba puesto su traje de novio, pero ahora estaba arrugado, y se había aflojado la corbata como si lo estuviera estrangulando. Su rostro, que horas antes rebosaba de felicidad, estaba desfigurado por la ira y la impaciencia. «Muy bien, mamá. Aquí estoy», espetó, sin siquiera mirarme, sus ojos recorriendo con desdén el pequeño espacio. «Dejé mi propia boda, a mi esposa, a nuestros invitados, todo por tu melodrama. Así que habla. ¿Cuál es la gran mentira? ¿Qué es tan importante que no podía esperar a mañana?» Su tono era gélido, acusatorio. No era mi hijo el que hablaba. Era un extraño, el flamante señor de la fuente, molesto por la interrupción de su ascenso social. Tomé una respiración profunda, el aire llenando mis pulmones con una calma que no sentía. «Tu padre», dije, mi voz apenas un susurro. «La mentira era sobre tu padre». Él soltó una risa amarga, incrédula. «¿Mi padre? ¿Qué hay con él? Lleva muerto para nosotros casi 15 años. ¿Vas a decirme ahora que tenías un amante?» El insulto me golpeó, pero no me permití flaquear. Lentamente, empujé la caja de metal a través de la mesa hacia él. «Ábrela, Mateo». Me miró con sospecha, pero la curiosidad pudo más que su enojo.
Abrió la caja y sacó el fajo de cartas atadas con el listón. Las reconoció al instante. Eran las cartas que le había leído tantas veces de niño. Las misivas del padre ausente que trabajaba duro en el extranjero para darles un futuro. «Recuerdo esto», dijo, su voz suavizándose por un momento. «Las cartas de papá. Yo las escribí, Mateo», lo interrumpí, y mis palabras cayeron en el silencio de la cocina con el peso de una lápida. Cada una de ellas. Las escribí aquí mismo, en esta mesa, imaginando lo que un buen padre le diría a su hijo. «Tu padre nunca nos envió una carta. Nunca nos envió un centavo». Me miró fijamente, su cerebro luchando por procesar lo que acababa de oír. Una confusión profunda nubló su rostro. «¿Qué? ¿Por qué harías algo así?» «Para protegerte», respondí, mi voz comenzando a temblar. «Para que no crecieras con el veneno del abandono, para que tuvieras un ideal, un motivo para sentirte orgulloso». «¿Orgulloso?», repitió, y la ira volvió a encenderse en sus ojos. «¿Me mentiste toda mi vida? ¿Construiste toda mi infancia sobre una farsa?» «Construí tu infancia sobre el sacrificio», le corregí, empujando ahora el otro sobre hacia él. «Esto es lo único real que nos dejó tu padre. ¡Ábrelo!». Con manos temblorosas, rompió el sello y sacó el documento. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas, el lenguaje legal, las palabras fraude, malversación, abandono de familia. Su rostro palideció. El color se le fue de las mejillas, dejándolo con un tono ceroso, enfermizo. Se apoyó en la mesa, como si las piernas no pudieran sostenerlo. «No, no puede ser», balbuceó. «Mi padre, él era un hombre de negocios. Tuvo que irse. Tu padre era un estafador, Mateo. Un cobarde que nos dejó ahogados en deudas y con una orden de arresto a su nombre. Huyó del país para no ir a la cárcel, no para darnos una vida mejor. Se fue sin importarle si su hijo de 6 años tendría que comer al día siguiente». El aire pareció salirse de sus pulmones. Se dejó caer en la silla frente a mí, el papel arrugado en su puño. Miraba el documento, luego las cartas falsas y finalmente a mí. Por primera vez esa noche, realmente me vio. Vio a la mujer que había cargado con ese secreto, que había limpiado la suciedad de otros, que había luchado sola contra el mundo para mantenerlo a flote. Todo este tiempo, susurró la voz rota. Todo el prestigio, el apellido que intentabas que yo honrara, era el de un criminal. Era el apellido que yo limpié, le dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas que ahora corrían por mi cara. Trabajé hasta el agotamiento para pagar cada peso que él debía. Aguanté las amenazas de sus acreedores. Convertí su deshonra en mi misión. Te di una historia de la que pudieras sentirte orgulloso para que pudieras construir algo real sobre ella. Y lo hiciste, Mateo. Te convertiste en un hombre exitoso, inteligente, todo lo que soñé. Pero en el camino, te olvidaste de la única persona que lo hizo posible. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por sus sollozos ahogados. Se cubrió la cara con las manos y lloró. Lloró como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño y se caía de la bicicleta. Lloró por el padre que nunca tuvo, por la mentira que había sido su vida, por la vergüenza y, finalmente, por mí. «Mamá», dijo entre lágrimas su voz irreconocible. «Mamá, yo no sabía. Lo que dije hoy, en la boda, Dios mío, ¿qué he hecho? El orgullo, la arrogancia, la fachada del yerno perfecto, todo se había derrumbado. Frente a mí solo estaba mi hijo, un hombre roto por una verdad que lo había despojado de su identidad. Me humillaste, Mateo», dije suavemente, sin rencor, solo con una tristeza infinita. Me hiciste sentir invisible. Me hiciste avergonzarme de las mismas manos que te dieron de comer. Me cambiaste por una familia que te compró un traje caro y una vida de lujos, y te olvidaste de la que te dio la vida misma. Levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. «Perdóname», suplicó. «Por favor, mamá, perdóname. Soy un idiota. Un monstruo. Tú me diste todo, y yo te lo pagué así». No supe qué decir. El perdón no era algo que pudiera salir de mis labios en ese momento. El dolor era demasiado profundo, la herida demasiado reciente. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad que nunca dormía. «Tu esposa te está esperando, Mateo», dije, dándole la espalda. «Tu nueva vida te está esperando. Una vida construida sobre la generosidad de otros. Yo te di una vida construida sobre mi sacrificio. Ahora tú tienes que decidir cuál de las dos tiene un valor real». Él se quedó en silencio por un largo rato. Luego escuché el ruido de la silla al moverse. Se levantó y caminó hacia la puerta. No se despidió. No sabía si volvería. Me quedé allí, de pie en mi pequeña cocina,
el epicentro de un terremoto emocional que había destrozado una familia. No sentía victoria ni justificación, solo un vacío inmenso. Había revelado la verdad no por venganza, sino como un último y desesperado intento de ser vista. Y en el rostro destrozado de mi hijo, finalmente lo había conseguido. No sé qué pasará mañana. No sé si podré perdonarlo o si él podrá perdonarme por la mentira. Nuestra relación, como un jarrón precioso, se ha hecho añicos en el suelo, y no estoy segura de que las piezas puedan volver a unirse. Pero esta noche, por primera vez en muchos años, no soy invisible. Soy Elena, la madre que sacrificó todo. Y esa es una verdad que ninguna fiesta lujosa, ningún apellido prestigioso y ninguna humillación pública podrán borrar jamás, sí. Esta historia te ha conmovido y te ha hecho reflexionar sobre los sacrificios silenciosos que a menudo se esconden detrás del éxito. Te invito a que te suscribas al canal. Tu apoyo nos permite seguir creando narrativas que exploran la profundidad del corazón humano.